Está hecho como con lápiz. ¿Cómo está hecho qué, perdón? Un lápiz. Un lápiz. A ver, déjenme abrirlo. El archivo. Ajá. Donde se tienen 5 puntos. 5 puntos. El del tubo en U, que más bien parece un gusano. Ajá. Ese. ¿Ese? Sí, ese. Ajá. Este, aquí se supone que son 5 puntos, ¿no? Que tenemos A, B, C y D. Ujú. Pero en el pasado usted nos puso que el tanque era un punto también. Ahí no consideramos el tanque como un punto. Ok, aquí el punto del tanque estaría asociado a esta H que tenemos aquí. Ah, ok. Ajá. Entonces, este punto que está aquí en medio, ese sería el mismo que tenemos aquí en el tanque. Ah, ok. Entonces la altura de ahí sería desde ese punto hacia abajo. Bueno, Ajá, de abajo hacia ese. ajá. Ah, ya. Digamos que la diferencia entre esta H va a ser Ujú. la que está asociada aquí a la presión. Entonces, así como Ah, ok. veíamos la presión que salía en milímetros de mercurio, pues van a ser Ujú. milímetros o centímetros o algo de este fluido que está en el. Ah, bueno, ok. Y ay, también tenía duda en... A ver, espera. Estoy buscando dónde estaba. Aquí está. Eh, la presión de referencia no nos la va a dar, ¿verdad? No, Ah, ok. ahí Entonces como está. Ah, perdón. nada más tenemos que hacerlo como, aunque nos queden nada más en puras variables. Vamos a suponer que ahí Nada estamos en más. una atmósfera, en el punto D, ¿no? Ajá, Sí, vamos a suponer que ahí es una atmósfera. ajá, Ujú. ujú. Y con eso. Ah, ok. ¿Alguna otra? Profesor, yo tengo una duda, pero es respecto al problemario y a la entrega. Por Ajá. ejemplo, en la segunda diapositiva, me parece, o en la tercera. A ver, ¿se puede ir a la segunda, por favor? Bueno, por ejemplo, en esa, Ajá. ¿tenemos que poner algo o nada más nos sirve como referencia para los problemas? En esta Ajá. pues digamos que este es el planteamiento nada más de la ecuación de Poiseuille. Esta es la ecuación de Poiseuille y digamos que esta es la misma ecuación, pero ordenada de una manera diferente. Y luego esta que tenemos aquí es la misma ecuación, bueno, esta que tenemos aquí abajo es la misma ecuación, pero otra vez simplemente está simplificada o está expresada de otra manera para que sea. Pero nos dijo que lo explicáramos, ¿no? Así como que como lo habíamos entendido nosotros. Ajá. Pero, por ejemplo, esta ecuación que tenemos aquí, la de la derecha, esta es la que usamos acá, ¿no? Este ejemplo ya está resuelto. Entonces aquí es donde entra la importancia de explicar cómo se usa. Y luego esto que tenemos aquí ya con números, digamos que sería la aplicación de esta de acá.
Aquí, por ejemplo, la diferencia entre la izquierda y la derecha es, la derecha la utilizamos directo, entonces aquí simplemente se utiliza un fluido de referencia para determinar el valor de esta constante que tenemos aquí. Con eso calibras el viscosímetro y después ya metes un fluido con viscosidad desconocida. Y esta que tenemos del lado izquierdo es para hacer una regresión. Aquí tienes de un lado de la ecuación la velocidad y del otro lado tienes el delta P, ¿no? Entonces, aquí podríamos agrupar todo este término R cuadrada sobre 8L mu como una pendiente. Pero en esa ocasión decíamos, vamos a dejar a la presión como la variable independiente, a la velocidad como la variable dependiente, porque es la que vamos a poder controlar. O sea, nosotros la velocidad la controlamos simplemente abriendo o cerrando una válvula y el delta P nosotros lo vamos a medir de manera experimental con algún tubo algún capilar con mercurio. Entonces, digamos que esta ecuación nos queda como una ecuación de una recta, donde Y es el delta P, X es la velocidad, y la pendiente sería todo este cociente, pero de este lado, y entonces quedaría inverso, quedaría 8L mu sobre R cuadrada. Y entonces esta ecuación nos sirve para hacer una regresión con estos datos. ¿Vale? Muy bien, profesor, gracias. No de qué. Y entonces sí, la idea de estos que ya están resueltos es que ustedes vayan discutiendo el cómo irlo haciendo paso a paso. ¿Y los ejercicios solo los va a entregar un compañero del equipo o todos? Pues más bien va por equipo. Entonces, quien ustedes decidan que lo envíe, ya ya con eso. ¿Va? Sí, profe. Bien, entonces, ¿algo más? ¿Nada? En cuanto al examen, ¿alguna duda que haya quedado? Ok. Algunos me han enviado correos, ya no les contesté porque quería tratarlo aquí directamente, pero algunos me han mandado correo que tienen examen el lunes, creo que de métodos numéricos. ¿Tienen esa clase empalmada? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, para que no haya bronca, vamos a moverlo al martes, ¿les parece? Sí, profe. La clase es a la misma. ¿La clase es a la misma hora? Sí. Ok. Vale, entonces sí, vamos a moverlo al martes para que no se les junten. Y ya igual los problemas los mandan el martes. ¿Va? Profe, en el examen, en el 2, tenemos que calcular la viscosidad en cada punto. ¿Aquí? ¿En este? Ajá. No. Ujú. No. No, aquí hay que hacer una regresión. Ahorita también Ah, sí. estos dos. Ujú. Ok. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Entonces, pues vamos a seguir con el examen.
En el problema 1, todos estos puntos, aquí sí quedó claro cómo va la onda. Aquí, Sí, es. ok, aquí va a ser importante, o sea, si se fijan, no es para calcular nada, es simplemente explicar en qué consistiría ya una situación real, una situación ya experimental. La idea aquí es que ustedes tomen un modelo matemático, que ese modelo matemático lo analicen, vean qué significa cada término, que identifiquen cuáles son las variables, cuáles son los parámetros. Como decíamos, las variables son las que se miden, los parámetros son los que se determinan con algún método numérico. Entonces es importante que vean qué es cada uno, qué significa cada uno, qué les dice cada uno, en qué unidades se mide, ese tipo de detalles. Y el punto es que ustedes sepan aterrizar una ecuación para poder resolver algún problema ya en la práctica. ¿Vale? Es muy, muy de conceptos, más allá de hacer cálculos. ¿Va? Vamos con el que sigue. Entonces nos traemos la tabla del examen para acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo primero son las unidades, ¿no? Aquí las unidades están en el sistema internacional. Si no estuvieran en el sistema internacional y estuvieran en uno u otro sistema mezclado, pues entonces lo primero es homogeneizarlo. Si está homogéneo en algún otro sistema, no sé, en el sistema inglés o algo por el estilo, si está homogéneo y lo quieren seguir así, pues está bien. El punto es nada más que esté todo en el mismo sistema de unidades. Entonces aquí está en sistema internacional, los puedo aplicar directo. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos? Sí, simplemente estos datos nos sirven para graficar. Estos datos, justamente, aquí, en este caso, por ejemplo, el problema 2 es la continuación del problema 1. El problema 1 te dice cómo resolverías el problema. Entonces, ya que está claro cómo lo resolverías, ok, pues ahora sí resuélvelo, ¿no? Entonces, estos datos nos dan, bueno, esta tablita nos da un conjunto de datos que son las lecturas del esfuerzo de corte para diferentes velocidades, ¿sale? Si nosotros nos ponemos a hacer este experimento que habíamos visto en el, en el problema 1, entonces lo que haríamos sería justamente eso, ir girando la perilla del viscosímetro, ajustarlo a estas velocidades. Entonces, con esas velocidades, nosotros tendríamos estas lecturas en cuanto al esfuerzo de corte. ¿Sale? Entonces ya generamos ese conjunto de datos, que a mí se me hace que este dato de segundos a la -1 está mal, como que está muy alto. Pero bueno, vamos a ver. Entonces vamos a insertar una gráfica. En esta gráfica vamos a insertar los datos. En X vamos a poner la velocidad de deformación. En X vamos a poner a la variable independiente, la variable que tenemos capacidad de controlar. Y en Y vamos a poner a la variable respuesta, o sea, las lecturas que nos arroja el equipo, dadas las condiciones de operación. ¿Vale? Con condiciones de operación,
Con condiciones de operación nos referimos justamente a esta condición que nosotros le vamos dando al equipo, ¿sale? Otra vez, X es la velocidad. Y es el esfuerzo de corte. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahí un conjunto de datos. Este conjunto de datos, lo que hacemos es ajustarlo. Para eso pedimos una línea de tendencia. Aquí se ajusta a un modelo lineal. Si nosotros, bueno, vamos a pedirle la ecuación y la R cuadrada. ¿Qué implica que que señalemos para esta? A ver si es pregunta para ustedes. ¿Qué implicaría que a esta ecuación lineal nosotros le pidamos que nos dé la intersección en cero, o que la ordenada al origen sea cero? ¿Qué diferencia habría entre señalar esta intersección o dejarla así como está? El tipo de gráfica, si no lo dejamos en cero, nos podría dar la potencial. Si no la dejamos en cero, o sea, si la dejamos así, aquí primero vamos a olvidarnos del potencial. Si lo dejamos aquí y la ordenada al origen no es cero, vamos a regresarnos a la presentación. La hemos visto estos, bueno, los tipos de fluidos. Profe, ¿Qué pasa? ¿no era para observar si se ajustaba o no a un modelo lineal? Ajá. Y Estamos- observar en qué punto no, bueno, tiene excepción, ¿no? Pero ahí creo que son casi todos los puntos Sí, que se encuentran fuera. como todos los puntos que se encuentran fuera. Ajá. Ah, bueno, cuando hace la línea de tendencia potencial. Ujú. Y nosotros nos movemos hacia acá. Ahí, por Ah, ejemplo, no. el Ahí se modelo, ajustan todos. Ujú. a lo mejor. Ahora, digo, estos datos están así como que muy, muy maquillados, muy bonitos para que ajuste todo perfecto. En la práctica no vamos a tener eso, ¿no? Si hacemos un experimento y queremos hacer generar esta tablita de datos, no vamos a tener, difícilmente vamos a tener un conjunto de puntos que ajusten así tan a la perfección, ¿no? Entonces, podríamos tener un conjunto de datos así, donde unos estén por arriba, otros estén por abajo, y la regresión lo que va a hacer es hacer la diferencia entre el punto y la curva. A eso le genera una función, esa función la minimiza, y entonces eso es lo que va a generar como una ecuación, ¿sale? Eso, pues justamente lo ven en métodos numéricos. Lo que hacen es simplemente con esa minimización determinar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen, ¿sale? Entonces lo que van a hacer es minimizar la distancia entre este punto y la curva, la línea de tendencia, ¿no? Y esta diferencia puede ser hacia aquí arriba o hacia abajo para este punto, pero como va al cuadrado, entonces si la diferencia es positiva o negativa, de todos modos todas se vuelven positivas al elevarlas al cuadrado.
Eso se minimiza y entonces con eso el método nos dice cuánto vale la pendiente, cuánto vale la ordenada al origen. Entonces ya tenemos, en general, este modelo, por ejemplo, ajusta bien, ¿no? Si no tuviéramos nada que tuviera que ver con el modelo potencial, este modelo ya se podría considerar bueno. Entonces, para este caso, digo, ya se ajustó mejor a potencial, pues con ese nos vamos a quedar. ¿Sale? Si no tuviéramos ese modelo, vámonos al PowerPoint. Aquí estoy en el de donde tenemos los fluidos newtonianos y no newtonianos. Sigo en Excel. Sí. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una línea recta y esa línea recta tuviera la ordenada al origen en 0, entonces tendríamos un fluido newtoniano. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, que vimos que el modelo se ajusta a una recta, pero esa recta no tiene ordenado al origen, entonces estaríamos hablando de un plástico de Bingham, que es el que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Ese tiene una pendiente constante, pero tiene una ordenada al origen aquí, diferente de 0. Esto, yo creo que el lunes nos ponemos a ver varios ejercicios así sobre los diferentes tipos de fluidos. Creo que esa parte es importante también para ustedes. Entonces, aquí tendríamos un modelo tipo plástico de Bingham, un fluido tipo plástico de Bingham, donde, les digo, la pendiente es constante, pero tienen aquí esta ordenada al origen diferente de 0. En el caso que tenemos en el problema, tenemos un pseudoplástico, o podríamos tener ya sea un pseudoplástico o un dilatante, en el caso que n fuera diferente de 1. N es n viendo este modelo para fluidos no newtonianos. Decíamos, es el modelo de Newton generalizado. Incluye a fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces, en el caso del problema, esta n salió igual a 0.5. Entonces, es un fluido de tipo pseudoplástico. ¿Sale? Aquí tendríamos entonces un índice de flujo de 0.5 y una consistencia prácticamente de 5. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Entonces, a esta gráfica, si le ponemos, esto también es importante, si le ponemos si le ponemos títulos a los ejes, ¿cuál sería cada uno? Sería gamma, medido en segundos a la -1. O por aquí tendríamos a tau. Tau está en pascales. Esta es la variable dependiente, esta es la variable independiente, y entonces así quedaría. ¿Sale? Es importante aquí que analicen cuál es cada una. Si nosotros nos fuéramos a un problema como del viscosímetro de tubo o el viscosímetro capilar, nosotros tendríamos aquí el flujo o la velocidad más bien como variable independiente,
y luego como variable de respuesta o como variable dependiente el delta P. Pero en la ecuación, por ejemplo, aquí así como estaba, teníamos a la velocidad como variable independiente, como variable dependiente, perdón, y el delta P como variable independiente. ¿Sale? Entonces aquí decíamos, esta pendiente la vamos a llevar para acá, entonces la invertimos y con eso obtenemos ya la ecuación de la recta. Aquí hay que jugar un poquito más con la ecuación. En el caso del viscosímetro de Brookfield, tenemos a las variables así, directas, velocidad de rotación del disco y esfuerzo de corte. ¿Vale? Entonces ahí no hay mayor problema, no hay mayor complicación. Se meten los datos así, tal cual, y eso nos da el ajuste. Pero es importante que tengamos claro qué variable va aquí en la abscisa, qué variable va en la ordenada, y lo mismo, en qué unidades está una, en qué unidades está otra. Y esto, de alguna manera, pues lo debemos tener claro y lo debemos manejar todo el tiempo, porque eso nos va a dar las unidades justamente de este 4.998. ¿Sale? Ese 4.998 va a salir justamente de este pendiente que tenemos aquí en Pascal segundo, al elevado a la algo. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Bien, entonces vamos con el último. Se bombea un fluido pasando 50 mililitros por segundo a través de un tubo con un diámetro de 1/4 de pulgada y se instalan 2 manómetros separados por una distancia de 30 centímetros y luego a esa distancia se determina que hay una caída de presión de 0.7 kilopascales. Entonces, suponiendo que se trata de un fluido newtoniano, ¿cuál sería la viscosidad expresada en poises? Pues a ver, les toca a ustedes. Está más directo. ¿Qué hacemos? Bueno, directo por una parte y por otra está más talachudo. ¿Qué hacemos? Pues primero sería elaborar un diagrama, ¿no? Diagrama. Vamos a robarnos el de la presentación. Es este. Tenemos un tubo. Ese tubo tiene una longitud de 30 centímetros. ¿Sale? Entonces, aquí instalamos un manómetro que puede ser un tubo en U a lo mejor. Aquí instalamos otro manómetro que puede ser otro tubo en U. Entre esos dos tubos hay una distancia. Entre esos dos tubos hay una distancia de 30 centímetros, que es esta longitud de aquí. Luego, el tubo es de 1/4 de pulgada. O sea, el diámetro que tenemos aquí es 1/4 de pulgada. Y luego, a través de él, está pasando un fluido a 50 mililitros por segundo. Y con ese flujo se genera una diferencia de presiones entre el punto 1 y 2 de 0.7 kilopascales. ¿Sale? Entonces, ya tenemos el diagrama. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué datos nos está dando el problema? El diámetro
el tubo, diámetro, que es 1/4 de pulgada, ujú, y el radio es 1/8. ok. Tenemos ese 1/4 de pulgada. Vamos a poner el radio. Ese es 1/8. Ok. 1/8 de pulgada. ¿Qué más? El flujo que nos está dando es de 50 mililitros por segundo. Y el delta P. Son 30 centímetros, ¿no? ¿Mandé? Ah, L sí, también. L son 30 centímetros. Y el delta P eran 0.7 kilopascales. ¿Qué más? Ya es todo, ¿no? También dice que es un fluido newtoniano, entonces su consistencia sería igual a 1. No. Si es un fluido newtoniano, lo que nos dice es que la viscosidad sería independiente, sería independiente de la velocidad con la que se va moviendo el fluido. Pero la viscosidad debe tener un valor, y ese valor justamente es el que tenemos que calcular, ¿no? Entonces, aquí la suposición se trata de un fluido newtoniano. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? Podemos aplicar la ley de Poiseuille como no hay turbulencia, entonces es un fluido laminar. Y como es un fluido newtoniano, podemos aplicar que el caudal es igual a la diferencia de presiones entre la resistencia viscosa, ¿no? Ok, a ver otra vez. El caudal es Bueno, igual. en este caso sería el caudal Ajá. es igual a pi por radio a la cuarta. A ver, vamos a ponerlo como una ecuación entonces. El caudal Ajá, el caudal es igual a pi por radio a la cuarta es igual por la diferencia de presiones. pi, espera un tantito, es igual a pi. ¿Por qué? Pi por radio a la cuarta Por radio a la cuarta. por la diferencia de presiones. Por el delta P, ajá. Ajá, y eso entre 8 veces mu por la longitud. Ok. Y ya ahí yo creo que despejaríamos mu y para obtener la viscosidad. Ok, ¿así? Sí, justo así. Ok. Vamos a regresarnos aquí. Tenemos aquí el caudal que mencionabas, igual a delta P por R. Ok, aquí tú pusiste como, vamos a llevarnos esta de aquí.
Vamos a comparar una y otra. ¿Qué relación hay o qué diferencia ven entre una y otra? R. ¿Qué tiene R? En una está el cuadrado y en otra está la cuarta, ¿no? Sí. Ok. Aquí el caudal, primero. El caudal lo deberíamos tener como un caudal volumétrico. En este caso tenemos un caudal volumétrico. Vale. Ese caudal volumétrico, digamos, la ecuación de Poiseuille nos da a la velocidad en función del delta P y todo lo demás, ¿no? R cuadrada sobre 8L mu. Entonces, ese 8L mu, ese delta P sobre 8L mu está bien, está igual, coincide. Tenemos este R cuadrada, que está multiplicando por pi R cuadrada, que es el área. Y entonces el flujo entre el área sería igual a la velocidad. Entonces, esa área la pasamos para acá multiplicando y nos queda así como pi por radio a la cuarta por delta P sobre 8 mu L, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, vamos a quitarnos esta que nos estorbe. Sale, nos quedamos con este modelo. ¿Sí? Modelo a resolver o a utilizar. Es este. Tenemos un flujo volumétrico. Eso es igual a pi por radio a la cuarta por delta P sobre 8 mu por L. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Despejamos a mí? ¿Ok? Pues, ¿cómo nos quedaría? Quedaría como delta P por R al cuadrado sobre 8 veces LF. Pero el radio más bien está a la cuarta, ¿no? Ah, sí, a la cuarta. Ok. Entonces, mu nos queda como pi por radio a la cuarta. Pi por radio a la cuarta por el delta P. Sobre 8 veces el flujo por la longitud. Ajá. Ajá. Ok. Ya está. Luego, ahí ya sustituimos directo. No, checamos primero las unidades que sean consistentes. Ok. Entonces, el diámetro, entonces, ¿cuánto es?
¿Con qué unidades nos vamos a quedar? Empezar. En centímetros. Ok, centímetros. ¿El diámetro a cuántos centímetros equivale? ¿Cuántos centímetros hay en una pulgada? $2.54. Ok. Entonces, si ese cuarto lo multiplicamos por 2.54, Da 0.635 centímetros. 0.635 centímetros. El radio, Da 0.3175. ok, centímetros. El flujo, Son 50 centímetros cúbicos por segundo. ok. Centímetros cúbicos, segundos, a la -1. Acá. Y aquí queda. ¿Sale? La caída de presión, Debe quedar en pascales, ¿no? de hecho, debería quedar en dinas sobre centímetro cuadrado. Según el sistema de unidades que estamos usando, debería quedar en dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Son 7000. ¿Mandé? Son 7000 dinas. Entre 1000 dinas centímetro a la -2. ¿Vale? Y la longitud, pues esa ya la tenemos en centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí. Ya tenemos el modelo, ya tenemos los datos. Simplemente toca sustituir. Entonces tenemos que esa ecuación se convierte en pi, que multiplica a r, o sea, 0.3175 centímetros, y eso va elevado a
la cuarta. Luego eso multiplica el delta P y el delta P son 7000 linas por centímetro a la menos 2. Y eso está dividido entre 8 por L, que son 30 centímetros. Por el flujo. Y el flujo son 50 centímetros cúbicos segundo a la menos 1. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, entonces. ¿Cuánto da eso? Da 0.01861. ¿Pero punto qué? Perdón. 0.86. Ajá. No, Sí. 0.01861. 86.1. Ajá. Ok. Ya está. ¿En qué unidades está eso? Pues ¿En puases? Puases. Ok. ¿Y qué son los puases? O sea, su equivalencia. O sea, con las unidades que manejamos aquí en esta ecuación, ¿cómo nos quedó? Dina sobre centímetro cuadrado. Dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más? Linas por segundo sobre centímetro cuadrado. Dinas, ajá, dinas por segundo sobre centímetro cuadrado. Vamos a ponerlo en forma de cociente para que se aprecie mejor. Dinas sobre centímetro cuadrado es el equivalente a los pascales que vemos cuando estamos en el sistema internacional, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Nos queda así, ¿no? Dina sobre centímetro cuadrado es el equivalente a los pascales. Esas son las unidades de presión en el CGS. Y eso va multiplicado por segundo. Y entonces, con este sistema de unidades, la viscosidad nos queda en Dina por segundo. Dina sobre segundo. Más bien, Dinas por segundo sobre centímetro cuadrado. ¿Sale? Y eso es igual, pues, ¿no? Was. Ahora, lo que decíamos en alguna clase pasada, los problemas que vienen en los libros, es común que nos den, perdón, ya me habían dado el resultado en el chat, no lo había visto. Es común que estos resultados, o más bien estas propiedades de los fluidos, las den en centipoise, ¿no? Centipoises. Por alguna razón, esas fueron las unidades preferidas hace algunos años. Y entonces es muy común que te digan, tienes un fluido con una viscosidad de no sé, de 5 centipoises. Entonces, esos centipoises es esto mismo dividido entre 100, ¿vale? Y entonces esos centipoises, si nosotros queremos trabajar en unidades del sistema internacional, bueno, pues hay que pasarlos a Pascal segundo y ahora sí ponernos a trabajar. Pero aquí es donde vienen los poises. ¿Sale? Y prácticamente este fue el examen de hace 2 trimestres. ¿Cómo lo ven? ¿Dudas? ¿Ninguna? Sobre la tarea, bueno, sobre los problemas, tampoco. Bien, si ya no hay dudas, lo que tenemos pendiente entonces es prácticamente esto mismo, pero viendo otros tipos de fluidos que podríamos encontrarnos ya en la práctica, los fluidos no newtonianos. Vamos a dejarle aquí. El lunes vemos justamente eso, fluidos no newtonianos. Déjenme buscar algunos problemas que pueda haber con fluidos no newtonianos. Eso lo vemos el lunes. Y pues prácticamente ya estamos listos para el examen. ¿Sale? Sí, profesor. Bien, entonces no hay nada más que quieran comentar. Los problemas que agregan al problemario. No, esto era nada más así como para ir viendo cómo vamos a atacar los problemas. Más o menos para que se den una idea de cómo viene el examen. Y hasta ahí. ¿Vale?